En este video te voy a dar las 5 claves que necesitas desarrollar para convertirte en una mujer resiliente. ¿Sabías que muchas mujeres se acostumbran a vivir con el alma rota, creyendo que ser fuerte es cargarlo todo en silencio? Ese es un engaño que te desgasta por dentro. Esta información que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu camino. El tema de hoy, mis queridas, será la resiliencia, donde quiero compartir contigo 5 características de las personas altamente resilientes. Quizá te preguntas, ¿qué es eso de la resiliencia? Pues no es otra cosa más que la capacidad de recuperarse de la adversidad y adaptarse a las nuevas circunstancias de la vida. En otras palabras, la resiliencia o la mujer resiliente es aquella persona que sabe levantarse de nuevo ante la adversidad. Y no solamente eso, mi querida, sino que una mujer resiliente es una persona que sabe reinventarse. Sí, así como lo oyes, una mujer resiliente sabe reinventarse. ¿Sabías que todo ser humano tiene resiliencia, es decir, tiene esa capacidad de levantarse de nuevo, en mayor o en menor medida? Yo creo que cuando Dios nos envió a la tierra, nos envió con una mochila, con una backpack, donde colocó diferentes herramientas para que tú y yo podamos enfrentar con victoria los diferentes desafíos que nos presenta la vida cotidiana. Pero ¿saben qué pasa? Que somos ignorantes de esas herramientas que traemos. Las paseamos de aquí para allá en esta tierra y no los usamos. Por eso hoy yo quiero tocar este tema contigo. Me urge que sepas, querida, que puedes desarrollar la resiliencia, que no tienes que ser una víctima, que puedes capitalizar el dolor, que puedes capitalizar la adversidad de la vida. ¿Quieres saber qué tan resiliente eres? Entonces quédate. Quédate, mi querida mujer de cuarto piso, hasta el final. Escucha las 5 características de las personas resilientes, para que te hagas un examen y vayas palomeando, pero también vayas tachando aquellas características en las cuales te falta trabajar. Así que, sin más, comencemos. La característica número 1 es que una mujer resiliente es flexible. Es decir, que sabe adaptarse al cambio, no se aferra a sus planes iniciales con uñas y dientes. ¿Has conocido personas que son así? No, por nada cambia su manera de pensar. Pero una persona resiliente es una persona que sabe adaptarse a los cambios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Miren, aquí en este verso encontramos un principio. Cambia tu manera de pensar. Sé flexible, mujer. No te cases con una idea para siempre. Ahora, estoy hablando de principios, estoy hablando de renovar nuestra mente, de sacar las mentiras y de meter las verdades. ¿Saben que hay un animal, hay un reptil, que no se oiga tan feo? Hay un reptil, el camaleón. Este reptil tiene una característica muy particular. Sabe adaptarse. Es un reptil que es flexible según en el ambiente de la naturaleza en que se encuentre. Por ejemplo, si se encuentra entre los matorrales verdes, muy verdes, la piel del camaleón empieza a hacerse verde, se adapta. Y esto le ayuda a este reptil a protegerse de sus depredadores.
Una mujer resiliente, mis queridas, sabe adaptarse, sabe cambiar su manera de pensar. Cuando llega la adversidad a su vida, se hace preguntas como: ¿qué puedo aprender de toda esta tragedia? ¿Qué joyas de conocimiento puedo sacar de esta adversidad? Esa es la primer característica. Perfecto, vayamos ahora a la segunda característica. Miren, quiero decirte que vayas palomeando o vayas tachando al lado de cada característica cuál es la que necesitas aplicarte, cuál es la que necesitas cultivar para que llegues a ser esa mujer que tanto has querido ser. Una mujer que sabe reinventarse y que sabe levantarse de nueva cuenta. Bueno, vamos con la segunda característica. ¿Están listas? La segunda es que una mujer resiliente ve las situaciones difíciles como un desafío. Y el desafío son situaciones difíciles con las que alguien se enfrenta. No lo ven como una tragedia en sí, que puede ser una tragedia. No quiero minimizar de ninguna manera ninguna situación adversa en nuestra vida, pero más allá de eso, lo ven como un desafío. Saben lidiar, o mejor dicho, saben que necesitan enfrentarse a los desafíos de la vida, porque la vida sí o sí nos presentará circunstancias adversas, las busquemos o no las busquemos. Quiero leerte algunos versos que hablan acerca de la valentía, porque sabes que una mujer resiliente conoce y practica el valor de la valentía. Mira lo que dice aquí, escucha con atención. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, verso 9. Ahí nos habla de que seamos mujeres valientes, que practiquemos el valor de la valentía, que no seamos cobardes, no somos víctimas. Ahí te va otro. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desanimes. El valor de la valentía. Déjame leerte otro porque cuando yo los leo me llena de valentía, me llena de valor y me hace ser una mujer que me pueda enfrentar a los desafíos de la vida. Hay otro que dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. 1 Corintios 16, verso 13. Estos son algunos versos que hablan acerca del valor de la valentía. Deuteronomio capítulo 31 verso 6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Son algunos versos que hablan acerca de la valentía. Una mujer resiliente, mis queridas, practica el valor de la valentía. Hay un verso en Hebreos capítulo 11, verso 33 que dice así: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillos y sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Una mujer resiliente es una mujer que sabe que la fuerza parece incongruente, pero que la fuerza viene de la debilidad. Cuanto más débil seas, más fuerza puedas encontrar. Una mujer resiliente sabe que en las batallas te puedes hacer fuerte. Los desafíos de la vida, mis queridas, nos ayudan a desarrollar fortalezas emocionales. Un niño, cuando va creciendo, cuando está en su etapa de niñez, si él no enfrenta desafíos en su vida, va a ser un adulto débil.
Por eso es tan importante saber enfrentar las situaciones difíciles como un gran desafío. La característica número 3, mis queridas, miren, esta a mí me ha hecho como reflexionar muchísimo en el tema de la característica número 3, y es que una mujer resiliente sabe distinguir entre lo que puede controlar y lo que no puede controlar. Sabe distinguir entre los dos tipos de control. Hay dos tipos de control. El primero es el control externo. Es todo aquello que yo no puedo controlar. Hay eventos en la vida, mis queridas mujeres, que no podremos controlar. Yo no puedo controlar la partida de un ser querido de esta tierra. Yo no puedo controlar el clima. Hay eventos que no podemos controlar y que tenemos que estar conscientes de eso. Cuando entiendo este tipo de control, me va a ayudar a tolerar la incertidumbre. Me va a ayudar a desarrollar esta tolerancia. Y el segundo tipo de control es el control interno. Es todo aquello que yo sí puedo controlar. Por ejemplo, mis decisiones. Por ejemplo, el dominarme a mí misma, la ira, el enojo, estas emociones yo sí las puedo controlar. Me fue dado ese control. Yo puedo controlar a qué hora me levanto, si voy o no voy a trabajar, qué desayunar. Esos eventos yo los puedo controlar. Entonces, una mujer resiliente es una mujer que sabe distinguir entre estos dos tipos de control. La característica número 4 es que las personas resilientes, las mujeres resilientes, se dedican a conocer a Dios. Y no estoy hablando de religión, mi querida, estoy hablando de conocer el corazón y la mente del Dios. Estoy hablando de que la persona resiliente se dedica a conocer su mente y su corazón. ¿Y saben por qué? Porque una persona resiliente sabe que en la medida que conoce a Dios se va a conocer más a sí misma. Y esto nos ayuda para saber identificar las fortalezas y las debilidades de nuestro carácter. Y en la medida en que vamos conociendo estas fortalezas y debilidades, nos podemos enfrentar de una mejor manera a las dificultades de la vida. Sabremos cómo reaccionar ante las adversidades. Es por eso que una mujer resiliente se dedica a conocer a Dios. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida, mis queridas. La vida es conocer a Dios. Ahí está la clave. Si conoces a Dios, en la medida en que conozcas a Dios, te irás conociendo a ti misma. Porque quien mejor nos conoce es Él. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Nos dio propósito, nos dio una backpack con herramientas, nos puso una identidad, nos puso un temperamento. Él nos conoce. Él te conoce mejor que tú misma. La característica número 5 es que una mujer resiliente es optimista. Sí, así como lo oyes. Es optimista. Hay dos opciones cuando llegue la catástrofe, el accidente, la pérdida laboral, la economía se va al piso. Hay dos opciones. Una es dejar que esa adversidad defina mi vida y la otra es enfrentar la situación y reinventarme. La mujer que sabe reinventarse, la mujer que es resiliente, es una mujer que sabe que hay una fuerza en el optimismo. Hace unos años se acerca una amiga conmigo, una amiga de la cual he aprendido muchísimo, pero se acerca conmigo y me cuenta una historia y me dice, ¿qué crees que me pasó el día de ayer? Llegué a mi casa, estacioné mi auto enfrente de la casa
me fui a descansar. Al día siguiente en la mañana me levanté, me arreglé, listísima para ir a trabajar. De pronto abro la puerta y no encuentro mi coche. ¿Te puedes imaginar esa escena? ¡Qué horror! No sé si a ti te ha pasado, pero debe ser el sentimiento como cuando la sangre te baja hasta los pies y te sientes helada. Algo así me imagino yo. Bueno, me sigue contando y me dice, mi coche se lo robaron. Y yo la veía tan tranquila, con aquella parsimonia, mis queridas, que le pregunté, oye, ¿cómo te sientes o qué piensas? Y me dice, dejaré que Dios intervenga en esta situación. Quiero ver el milagro. Ella estaba emocionada por ver cómo Dios iba a actuar. Yo me quedé con un asombro, pero además aprendí a manejar una situación que de momento no sabes qué hacer. Ahora, esta amiga supo identificar el control externo, aquello que yo no puedo controlar. Eso le ayudó para que ella fuera resistente a la incertidumbre. No sabía lo que iba a pasar, pero estaba con un optimismo, tenía una fe que decía, voy a esperar que Dios haga un milagro en esta situación. Pasando unos días, ella arregló sus papeleo con el seguro y en semanas, porque no recuerdo que hayan pasado meses, pero en semanas a ella le recuperaron su auto, le cambiaron, le dieron otro auto. Y me quedé tan sorprendida, pero además aprendí que una mujer resiliente es una mujer llena de optimismo. Mi querida, es un valor que debemos poner en práctica. Si queremos ser mujeres resilientes, si queremos ser mujeres que nos sabemos reinventar. Estas son las 5 características, mis queridas. Espero que hayan sido de gran bendición, de gran edificación, que puedas chequear y que puedas decir, yo voy a trabajar en esta, yo quiero mostrarme con una buena actitud ante las adversidades que me presenta la vida cotidiana. Y déjame recordártelas cada una de ellas. La número 1 es que una mujer que sabe reinventarse y que es resiliente es flexible. Recuerda, sabe adaptarse. 2. Ve las situaciones difíciles como un desafío, no como una tragedia, no como algo catastrófico, sino como un desafío a sacar lo mejor de esa situación. 3. Sabe distinguir entre lo que pueden controlar y lo que no pueden controlar, como esta amiga. Sabía que ella no podía controlar al ladrón que se llevó su auto, sabía que ella no podía controlar esa situación. ¿Y qué hizo? Soltó y confió. 4. Se dedican a conocer a Dios, porque saben que en la medida en que lo conozcan, se irán conociendo a sí mismas. Y 5. Una mujer resiliente es una mujer optimista. Mis queridas, con esto me despido en este episodio. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook, por Instagram también y por Twitter como Cuarto Piso y Más. Por favor, déjame tus comentarios, tus saludos. Comparte en tus redes sociales este episodio porque estoy segura que alguien lo necesita escuchar. Me despido de ti y recuerda que no eres una víctima. Eres una guerrera que está aprendiendo a luchar las batallas de la vida, que está aprendiendo a capitalizar el dolor, el sufrimiento, la adversidad para sacar el mejor provecho y que al final de tus días puedas decir como José el soñador: planearon mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Dios te bendiga y nos escuchamos en el siguiente episodio.